Bienvenidos a este video informativo realizado por el equipo de Puerto Morelos, integrado por Lizeth Hernández, Nicole Sigero, Jonathan Carrouche, Fátima Morales y Axel Cabrera, donde hablaremos sobre las políticas macroeconómicas implementadas en nuestro país y en el estado de Quintana Roo para contrarrestar la crisis económica generada por el COVID-19. La crisis económica derivada del COVID-19 obligó a los gobiernos a replantear sus estrategias fiscales y monetarias para enfrentar los desafíos del gasto público y la recuperación económica. La política fiscal, encargada de gestionar los ingresos y egresos del Estado, se convirtió en una herramienta clave para estabilizar la economía, impulsar el crecimiento y redistribuir el ingreso. Mientras tanto, la política monetaria, centrada en mantener la estabilidad de la moneda y el sistema financiero, también desempeñó un papel fundamental en este proceso. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional FMI, una política fiscal eficiente incide directamente en la estabilidad macroeconómica y el desarrollo sostenible. La población, a su vez, espera que el gobierno administre los recursos públicos de manera transparente y eficaz, garantizando que el gasto beneficie a los sectores más necesitados y fomente el crecimiento económico. En México, la pandemia generó cambios significativos en estas políticas. La inversión en infraestructura, los programas de apoyo social y las reformas fiscales han sido temas centrales en la agenda gubernamental. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, ha promovido estrategias para mejorar la eficiencia recaudatoria sin aumentar los impuestos, buscando equilibrar las finanzas públicas y fomentar el desarrollo. Para empezar, les hablaré sobre la política fiscal, que es la gestión de impuestos, gasto público y deuda por parte del gobierno para influir en la economía. Sus elementos claves son el ingreso público, que son los impuestos y otras fuentes de financiamiento, el gasto público, que es toda aquella inversión en la educación, salud e infraestructura, el déficit o superávit, que es la diferencia entre ingresos y gastos. Existen dos tipos de política fiscal, la expansiva, que aumenta el gasto y reduce el impuesto para estimular la economía, y la contractiva, que reduce el gasto o aumenta impuestos para controlar la inflación. A partir del 2021, tanto el Gobierno Federal de México como el de Quintana Roo implementaron diversas políticas fiscales relacionadas con el turismo y otros sectores. A nivel federal, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021 reflejó un cambio en la política turística, iniciada en 2019, alineado con el Programa Sectorial de Turismo 2024. Este programa busca garantizar un enfoque social y de respeto a los derechos humanos en la actividad turística, impulsar el desarrollo equilibrado de los destinos, diversificar mercados y fomentar el turismo sostenible. En Quintana Roo se implementaron medidas fiscales específicas para fortalecer la economía y promover la sostenibilidad del turismo. Dentro de la política fiscal podemos encontrar algunos aspectos importantes, entre ellos algunos proyectos de obra pública. Dentro del sureste del país tenemos el Tren Maya, en el cual se estima una inversión total de aproximadamente 157,000 millones de pesos, generando alrededor de 70 empleos directos y más de 140,000 empleos indirectos. Este proyecto buscó mejorar la conectividad en todo el sureste mexicano. También se encuentra el mantenimiento del Boulevard Cuculcán, con una inversión entre 200 y 250 millones de pesos. Se crearon alrededor de 1,200 empleos directos y 2,500 empleos indirectos. También, igualmente en Quintana Roo, se encuentra el Aeropuerto Internacional de Tulum, con un monto invertido aproximadamente asignado para la construcción de de acuerdo a la Sedena, asciende a 11 millones de pesos, generando alrededor de 5,000 empleos directos y 8,000 empleos indirectos. También se encuentran los programas de transferencia. Algunos de ellos son las becas y apoyos económicos. Uno de los más populares es el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Este programa ya existía antes de la pandemia, pero amplió su cobertura un 30% desde el 2021, beneficiando a más de 600,000 jóvenes adicionales en todo el país, con una beca mensual de aproximadamente 4,310 pesos. También se encuentran las becas Benito Juárez,
las cuales incrementaron el presupuesto en un 25%, permitiendo que más estudiantes de nivel medio superior en Quintana Roo accedieran a este apoyo. En 2025 se anunció un aumento de 60 pesos bimestrales para beneficiar a todos los estudiantes de educación media superior. Por último, encontramos las pensiones y programas especiales para sectores vulnerables. La pensión para el bienestar de las personas adultas mayores a partir de 2021 aumentó un 15%, beneficiando a más de 9 millones de adultos mayores en todo el país. A partir del bimestre de julio-agosto de 2021, esta pensión aumentó de 2.700 a 3.100 pesos. Por último, el programa de apoyo a microempresas familiares. En este se implementó un fondo especial de 10.000 millones de pesos para otorgar créditos a microempresas afectadas por la pandemia, incluyendo negocios del sector turístico. En 2021 se otorgaron 20.000 apoyos para microempresas cumplidas, 20.000 para mujeres solidarias y 20.000 para microempresas familiares del Censo de Bienestar pendientes de 2020. Cuando la pandemia golpeó en 2020, la economía mexicana sufrió una caída importante. Muchas personas perdieron sus empleos, los negocios cerraron y la incertidumbre se apoderó del país. Para responder a esta crisis, el gobierno implementó distintas estrategias, entre ellas el programa de empleo y ajustes fiscales para ayudar a trabajadores y empresas. Uno de los principales programas fue el Programa de Apoyo al Empleo, PAE, dirigido por la Secretaría del Trabajo. Este programa ayuda a las personas a encontrar trabajo mediante capacitación y movilidad laboral. En 2025 se hicieron algunos cambios importantes, como que se amplió el apoyo a la comunidad LGBT, a mexicanos repatriarios y a personas de más de 40 años en adelante. Otro programa fue el Programa de Empleo Temporal, PET, manejado por la Secretaría de Bienestar. Este programa otorga apoyo económico a quienes han perdido ingresos a cambio de trabajar en proyectos comunitarios. Los beneficiarios reciben un pago equivalente al 99% del salario mínimo diario vigente. Estas iniciativas han sido fundamentales para mantener el empleo en momentos difíciles. Además del apoyo al empleo, el gobierno realizó ajustes fiscales para mejorar la recaudación y regular sectores económicos claves. En 2025 entraron en vigor diversas reformas fiscales, incluyendo aumento del salario mínimo, nuevas regulaciones para el trabajador y empresas digitales. En 2024 el SAT impulsó nuevas reglas para plataformas como Amazon y Temu, obligándolas a identificar importadores que evaden impuestos y verificar el pago correspondiente. Por otro lado, en diciembre de 2024 se aprobó una reforma que beneficia a conductores y repartidores de aplicaciones como Uber, Didi y Rappi. Si generan al menos salario mínimo mensual, ahora tienen derecho a aguinaldo, vacaciones y seguridad social. Estas medidas buscan fortalecer la economía, mejorar las condiciones laborales y garantizar un mejor futuro para los trabajadores. Por otra parte, la política monetaria nos habla del conjunto de acciones que toma el Banco Central de un país para influir en la cantidad de dinero en circulación y en las tasas de intereses con el objetivo de mantener la estabilidad económica. En el contexto de la crisis del COVID-19 y su impacto en el turismo de Quintana Roo, la política monetaria de México tuvo un papel fundamental en la recuperación económica. Hablando ahora sobre los instrumentos de la política monetaria que utilizó para salir de la crisis económica después de la pandemia, la número 1 se nombra como la reducción de la tasa de interés de referencia. Banxico disminuyó gradualmente la tasa de interés, pasando de 7% en 2019 a un mínimo de 4% en 2021. Esto incentivó la inversión y el consumo, facilitando el acceso a créditos para empresas turísticas, aerolíneas y hoteleros, permitiéndoles mantenerse operativos y financiar su reactivación. Como segundo término tenemos la inyección de liquidez del sistema financiero, donde se implementaron medidas para asegurar que los bancos tuvieran suficiente dinero para prestar a las empresas afectadas, incluyendo aquellas del sector turístico. Se flexibilizaron ciertos requisitos para otorgar financiamiento a pequeñas y medianas empresas turísticas, evitando cierres masivos. Número 3. La inversión en el mercado cambiario. Durante la crisis, el peso mexicano se depreció frente al dólar, lo que benefició al sector turístico al hacer viajar a México fuera más barato a los extranjeros. Banxico
Intervino en el mercado de divisas para evitar volatilidades extremas, estabilizando la economía y generando confianza en inversionistas y turistas. Número 4. Control de la inflación. A medida que la recuperación avanzó, Banxico ajustó su política monetaria para evitar un aumento excesivo en la inflación, asegurando que los costos de los bienes y servicios turísticos no subieran de manera descontrolada. Pero esto, ¿cómo ha impactado estos instrumentos al turismo en Quintana Roo? Bueno, número 1, recuperación del flujo de turistas internacionales. Dentro de la estabilidad cambiaría y la reducción de tareas facilitaron la reactivación del turismo internacional, aumentando la llegada de visitantes desde el 2021. Número 2, mayor acceso al financiamiento para el sector turístico, es decir, hoteles, restaurantes, agencias de viaje, incluso aerolíneas pudieron acceder a créditos con mejores condiciones, evitando quiebras y facilitando la recuperación de empleos. Número 3, aumento del consumo y la inversión. Con tasas de interés más bajas, se incentivó el consumo y la inversión en infraestructura turística, mejorando la oferta de servicios y atrayendo más turistas. Por último número, pero no menos importante, la recuperación del empleo en el sector. Gracias a la reactivación económica impulsada por la política monetaria, muchas empresas pudieron volver a contratar personal, disminuyendo el desempleo en el sector turístico. Pero ¿cuál fue la estrategia general que usó el Banco de México con el gobierno mexicano? Bueno, en conjunto con el Banxico y el gobierno mexicano, aplicó una combinación de políticas monetarias y fiscales para mitigar el impacto de la pandemia en el turismo. La reducción de tasas y la inyección de liquidez fueron clave para que las empresas pudieran sostenerse hasta la llegada de la recuperación en 2021. Y bueno, para finalizar, la política monetaria implementada tras la pandemia jugó un papel clave en la recuperación económica de Quintana Roo, permitiendo que el turismo, uno de los sectores más golpeados, se reactivara progresivamente. La reducción de tasas, la inyección de liquidez y la estabilidad ayudó a que hoteles, aerolíneas y otros negocios turísticos pudieran mantenerse a flote y aprovechar la reapertura de los viajes en 2021. Las políticas macroeconómicas implementadas desde el 2021 han sido fundamentales para contrarrestar los efectos de la crisis económica derivada del COVID-19, a través de estrategias fiscales y monetarias, como se presentaron en el video. De esta forma, el gobierno ha buscado equilibrar el gasto público, fortalecer la recaudación y fomentar la inversión en sectores estratégicos como el turismo en Quintana Roo.